¿Conocías la historia de Ar-Pharazôn el Dorado, uno de los númenóreanos más importantes de la historia de la Tierra Media? Un personaje fundamental para entender la caída de Númenor, conectarlo con Sauron y así también conectarlo con las historias que ya conocemos. Muy buena gente, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. Hoy vamos a ver una de las historias más interesantes y oscuras de El Silmarillion y la obra de Tolkien en general, que detalla los profundos y antiguos eventos que precedieron a El Señor de los Anillos. Vamos a hablar de la historia de Ar-Pharazôn el Dorado. Y sí, antes que te lo preguntes, no tiene nada que ver con los Anillos de Poder. Acá vamos a hablar de los libros de Tolkien, la verdadera historia de Ar-Pharazôn. Así que obviamente van a haber muchas diferencias con la serie de Amazon de los Anillos de Poder. Vamos a hablar del último rey de Númenor, el hombre que desafió a los mismos Valar y que trajo la caída de la isla más poderosa de los hombres. Este personaje es uno de los más trágicos, ambiciosos y oscuros del Legendarium de Tolkien, y su historia está cargada de traición, orgullo y al final un terrible destino. Así que si te interesan estos videos, te invito a suscribirte a este canal. Es solamente un clic y a nosotros, los creadores de contenido, nos ayuda muchísimo. Tocas ahí, suscribirse y ya con eso estás ayudando. El contexto de Númenor y la larga vida de los Dúnedain. Para entender quién fue Ar-Pharazôn y su relevancia en la historia, primero tenemos que hablar de Númenor, esa magnífica isla ubicada en medio del Gran Mar entre la Tierra Media y Aman, el continente donde moran los Valar. Númenor fue un regalo de los Valar a los hombres que lucharon junto con los elfos en la Primera Edad, en la guerra contra Morgoth. Estos hombres fueron conocidos como los Dúnedain o los Edain, y se les concedió una vida mucho más larga que la de los hombres comunes. A cambio, tenían la prohibición de navegar hacia el oeste, hacia las tierras inmortales, las tierras imperecederas de Aman, donde moraban los Valar y los elfos inmortales. Y así durante siglos Númenor prosperó bajo la guía de sus reyes, descendientes de Elros, el hermano de Elrond, quien eligió el destino de los hombres, mientras que su hermano Elrond eligió el destino de los elfos. Entonces los Númenóreanos se convirtieron en los hombres más poderosos de Arda, expertos navegantes y constructores de las grandes ciudades y monumentos. Pero, sin embargo, a medida que pasaron los años, también comenzaron a envidiar la inmortalidad de los elfos y los Valar. Este deseo de evitar la muerte fue creciendo en sus corazones, y ese es el primer paso hacia la tragedia de Ar-Pharazôn, algo que lo perseguiría y lo condenaría en un futuro no muy lejano: el ascenso de Ar-Pharazôn. Ar-Pharazôn nació como el príncipe heredero de Tar Palantir, un rey sabio que trató de volver a las viejas tradiciones de amistad con los Valar y los elfos. Pero entonces Númenor ya estaba profundamente dividido. Por un lado estaban los fieles, que seguían honrando a los Valar y mantenían la esperanza de una vida más allá de la muerte. Por otro estaban los hombres, los que eran fieles al rey, una fracción poderosa y numerosa que odiaba a los Valar por haberles negado la inmortalidad. Estos tenían más afinidad con Pharazôn. Tar Palantir intentó frenar la corrupción de Númenor, pero su muerte dejó un vacío de poder que su hija, la reina legítima Míriel, no pudo llenar. Entonces Ar-Pharazôn, su primo, aprovechó esa situación y en un acto de ambición desmedida la obligó a casarse con él, contra su voluntad, así usurpando el trono. Y de ese modo, con ese acto, Ar-Pharazôn se proclamó el rey número 25 de Númenor, tomando el título de Ar-Pharazôn el Dorado, Ar-Pharazôn Ancalimon. Y desde ese comienzo, su reinado mostró a Pharazôn como un líder fuerte, pero también arrogante, y su deseo de poder y riqueza lo llevó a expandir el dominio de Númenor por la Tierra Media, subyugando así a los pueblos libres de los hombres que vivían allí. Y aquí es donde entra en escena una figura que será clave para la caída de Númenor. Sí, estamos hablando de Sauron y su encuentro con Pharazôn.
el encuentro con Sauron. En este momento de la historia, Sauron, el lugarteniente de Morgoth, ya había comenzado a reconstruir su poder en la Tierra Media, tras la derrota de Morgoth al final de la Primera Edad. En este momento ya había creado el Anillo Único y había sometido a los hombres del Este y del Sur, y se proclamaba a sí mismo como el Señor de la Tierra, y su poder era cada vez más grande. Entonces Ar-Pharazôn, al escuchar del creciente poder de Sauron, no podía tolerar que alguien se autoproclamara rey de los hombres en la Tierra Media, y con un vasto ejército navegó hacia el este y llegó a enfrentarlo. Mientras tanto, Sauron ganaba terreno cada vez más y tenía entre la espada y la pared a los elfos. Pero aquí es donde podemos ver el inmenso poder de Númenor en su apogeo. Porque cuando Ar-Pharazôn llegó a la Tierra, Sauron no se atrevió a enfrentarlo directamente, puesto que Sauron sabía que no podía ganar una guerra abierta contra todos los Númenóreanos y su gran ejército. Entonces pensó que quizá sería esta una gran oportunidad. Así es como decidió rendirse, pero no sin tener un plan. Y Ar-Pharazôn, orgulloso, aceptó que Sauron se arrodille ante él y llevó a Sauron de regreso a Númenor como prisionero, como una muestra del poderío de este rey. Sin embargo, aquí es donde Sauron demostró ser mucho más astuto que Ar-Pharazôn, ya que a pesar de su cautiverio, Sauron rápidamente comenzó a ganarse la confianza del rey y de toda su corte, usando así su astucia y elocuencia para envenenar los corazones de todos los que lo escuchaban, con promesas de poder y, lo más tentador para Ar-Pharazôn, la inmortalidad. La corrupción de Númenor. Sauron entonces convenció a Ar-Pharazôn de que los Valar habían engañado a los hombres y que ellos no querían darle la inmortalidad, y que en realidad Morgoth era el verdadero Dios, el único capaz de concederles la vida eterna. Y poco a poco Ar-Pharazôn cayó bajo el control de Sauron, quien fomentó el culto a Morgoth en Númenor. Entonces los altares de sacrificios humanos comenzaron a levantarse y los fieles fueron perseguidos y asesinados. Se cometieron actos atroces de parte de estos númenorianos, desde asesinatos, esclavitud y todo lo que puedan imaginar. Todo bajo la influencia de Sauron y Ar-Pharazôn, que lo escuchaba. Pero este también comenzó a temer la muerte más que nunca. Sentía que su tiempo se acababa y su deseo de desafiar la prohibición de los Valar creció cada vez más. Entonces Sauron le dijo que la única forma de escapar de la muerte era navegando hacia el oeste, a Aman, y tomando para sí el don de la inmortalidad, el que los Valar le habían arrebatado a los hombres. La caída de Númenor. Ar-Pharazôn decidió llevar a cabo entonces el acto más audaz y blasfemo jamás cometido por un hombre y desafiar a los mismos Valar. Construyó entonces la flota más grande que Númenor había visto y se dispuso a invadir Aman. Y este es el clímax de la historia y el momento que marcaría la caída de la isla. Porque cuando Ar-Pharazôn y su ejército llegaron a las costas de Aman y las tierras inmortales, los Valar decidieron algo sin precedentes. En lugar de enfrentarse a los hombres, abandonaron la gestión de Arda y llamaron a Eru Ilúvatar, creador de todo. Y Eru intervino directamente y su respuesta fue catastrófica. La tierra de Númenor fue arrasada por un cataclismo y hundida en el océano, desapareciendo para siempre. Y la flota de Ar-Pharazôn fue destruida, con él y sus soldados. Todos quedaron sepultados y atrapados ahí hasta el fin de los tiempos. Solo unos pocos fieles lograron escapar de la destrucción, liderados por Elendil y sus hijos Isildur y Anarion, quienes navegaron hacia la Tierra Media, donde fundarían luego los reinos de Arnor y Gondor, llevando consigo los últimos vestigios de la grandeza de Númenor. El legado de Ar-Pharazôn. Y así es como vemos que la historia de Ar-Pharazôn es que, en muchos sentidos, nos muestra una advertencia contra la arrogancia y la ambición desmedida y el deseo de desafiar el orden natural del mundo.
Su trágico destino no solo destruyó la isla de Númenor, sino que también allanó el camino para la dominación de Sauron en toda la Tierra Media, ya que tras la caída de Númenor, Sauron recuperó su forma y regresó a Mordor, donde continuaría con sus planes de conquista. Ar-Pharazôn se recuerda como el hombre que lo tuvo todo y lo perdió todo en su búsqueda de lo imposible, la inmortalidad. Uno de los temas principales de la obra de Tolkien. Su historia, aunque trágica, es una de las más fascinantes del Legendarium de Tolkien y nos recuerda que incluso el más poderoso de los hombres es vulnerable a la corrupción del poder. Y así es como terminamos este video repasando la historia de Ar-Pharazôn el Dorado. Si te ha gustado el video, no olvides dejar un like, comentar y sobre todo suscribirte a este canal para que pueda llegar a más gente. Así como también te pido compartir este video a tus amigos y en las redes y a las personas que creas que le puede interesar. Eso realmente nos ayuda muchísimo. Déjame en los comentarios qué otras historias te gustaría que comentemos para los próximos videos, qué otros personajes o hechos de la Tierra Media. Y sin nada más que decir, les mando un saludo, les mando un abrazo y como siempre, los espero y los veo en el próximo video. Muchas gracias por escuchar y muchas gracias por estar.